Muy buenos días, queridos alumnos. El Colegio San Carlos les da la bienvenida y su profesora Rocío también. Tema para el curso de Ciencias en segundo grado. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Mundo de plantas y animales. Vamos a ver cómo es que viven las plantas y los animales, qué es lo que comen y cómo se reproducen. Las plantas son seres vivos que pueden elaborar su propio alimento a partir de la luz solar, agua, aire y suelo. Las partes de una planta. Las partes de una planta son muy importantes. Vamos a ver cuáles son. Primero, ¿verdad? Mantiene fijas las plantas al suelo, absorbe minerales y agua. Luego viene el tallo, que sostiene las hojas, las flores y los frutos. Después, las hojas, que elaboran su alimento por la fotosíntesis, la respiración y la transpiración. La flor, que es el órgano reproductor de muchas plantas. Y también vemos el fruto, que contiene las semillas. Muy bien. Además, provee de alimentos, bebidas y medicinas. ¿Y qué cosa será la fotosíntesis? Es el proceso por el cual las plantas producen su propio alimento a partir de materia inorgánica, como dióxido de carbono, agua, minerales y luz solar. Clases de plantas. Las plantas se pueden clasificar según su tamaño, en árboles como la palmera, los pinos, etc. Los arbustos, que son más pequeños que los árboles, como por ejemplo el espino, la salvia, etc. Herbáceas como el trigo, la manzanilla, el gras, el césped, etcétera, ¿verdad? Las herbáceas son hierbas más pequeñas. También según su forma, como por ejemplo las plantas con flores y las plantas sin flores, las plantas sin flores como los helechos y las plantas con flores como los claveles. Y las plantas también se clasifican según su uso. Plantas alimenticias y medicinales. Las alimenticias son muchas, por ejemplo, la papa, el tomate, la fresa, etc. Y las medicinales, la sábila, ¿qué más? El llantén, etc. Tenemos de ejemplo, aquí están la cebolla. Después también tenemos la ruda. Muy bien, la ruda. Ahora vamos a ver la reproducción de las plantas, que puede ser de manera sexual y asexual. ¿Por qué decimos que es de manera sexual? Dentro de la sexual encontramos a la polinización y a la germinación. La polinización consiste en el traslado del polen, y eso lo llevan a cabo ¿quiénes? Los insectos como las abejitas, las mariposas, el viento o también algunas aves como el colibrí. Llevan el polen de una flor a otra flor. A eso se le llama polinización. Cuando el polen llega a la otra flor, entonces empieza la fecundación, que es cuando la flor va a dar un fruto. Y este fruto contiene la semilla. Y de la semilla viene la germinación. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros sembramos en el colegio, pusimos un frijolito, un payar en un vasito descartable con un algodón con agua? ¿Qué pasó? Se humedeció, el frijolito le salió raíces, luego le salió un tallito pequeñito y empezó a salir sus hojitas. Muy bien.
Entonces a eso llamamos germinación. Y también la reproducción asexual. Se obtiene una planta a partir de una parte de la planta madre, es decir, se reproducen mediante hojas, tallos y raíces, como la papa, el lirio, la fresa, el geranio. De una plantita la vamos a partir, una planta la vamos a partir y de allí vamos a sembrar otra plantita. A eso se refiere, mediante hojas, tallos y raíces. Ejemplo, la papa, por ejemplo, ¿no? De una sola papita van a nacer bastantes papas. Y, por ejemplo, del lirio, de un solo lirio, por medio de su tallito y su raíz, van a nacer más lirios. ¿Ven qué importante? Entonces, hasta aquí hemos visto que las plantas son muy importantes y se clasifican según su tamaño, según su forma, según su uso y según su reproducción. Muy bien. Ahora vamos a ver a los animales. Son seres vivos que pueden desplazarse. Recuerden, se desplazan por el agua, por la tierra o también por el aire. Cumplen un ciclo de vida, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Se reproducen en forma ovípara, vivípara u ovovivípara. Es decir, chicos, que los animales se clasifican según su reproducción, según la forma como se reproducen y también según la forma como se nutren o cómo se alimentan. Por ejemplo, su reproducción puede ser ovípara. ¿Por qué? Porque nace de un huevo. Vivípara u ovovivípara. Más adelante lo vamos a ver con unos ejemplos. Seguimos. Por su alimentación pueden ser herbívoros, carnívoros, insectívoros y omnívoros. Entonces, los animales se clasifican según su forma y según su alimentación. Muy bien. Continuamos. Los animales son una gran fuente de alimentación. Según su forma de reproducción, ovíparos, vivíparos u ovovivíparos. Ovíparos porque se desarrollan al interior de un huevo. Vivíparos porque se desarrollan en el útero de una madre. Ejemplos de ovíparos, las gallinas, ¿quiénes más? Las tortugas también, ¿verdad? Y los vivíparos, el gato, el perro, la vaca, el caballo, etc. Y según su reproducción también nos dice que pueden ser ovovivíparos. Es decir, que los embriones se desarrollan dentro del huevo y se conservan en el cuerpo de la hembra hasta su eclosión. Por ejemplo, la serpiente. Y también se clasifican según su alimentación o nutrición. Como los carnívoros, ¿por qué? Porque comen animales. Los herbívoros porque comen plantas o vegetales. Y los omnívoros porque comen animales y plantas, pero también están los insectívoros. Ejemplo de carnívoros, el león, el tigre, el perro, el gatito, etc. De herbívoros, ejemplos, la vaca, el conejo, la oveja, la jirafa también, etc. Y de omnívoros, el perrito también, la gallina, la ardilla, etc. Insectívoros, como por ejemplo, la rana, ¿verdad? Los sapos, que comen insectos. Muy bien, hasta aquí el día de hoy hemos aprendido que las plantas son muy importantes y se clasifican según su forma, tamaño, ¿qué más? Según su uso, según su reproducción. Y además las plantas tienen sus partes que son muy importantes conocer. Además hemos visto el mundo de los animales, cómo se reproducen, ¿verdad? Y cómo se alimentan los animales.
Todo esto es muy importante saber para conocer mejor los animales y las plantas. Ya sabemos que cuando uno conoce mejor, también sabe apreciar mejor todo lo que nos rodea. De esta manera conocemos la naturaleza y aprendemos también a respetarla y valorarla. Muy bien, entonces el día de hoy hemos aprendido el mundo de los animales y de las plantas, que son muy importantes dentro de la naturaleza. Y son muy importantes para nosotros porque también son una fuente de alimentación, ¿verdad? Nos sirven de alimento los animales y también las plantas. Muy bien. Entonces, podemos decir que los animalitos se clasifican según su forma de reproducción y según su forma de alimentarse. Y las plantas según su forma, su tamaño, su uso y su reproducción. Recordemos entonces qué importantes son los insectos dentro de la reproducción de las plantas, ¿verdad? Como la abejita, la mariposita, el viento y también el colibrí, que lleva el polen de flor en flor. Muy bien, entonces hemos aprendido muchas cosas interesantes y vamos a estar muy atentos y a observar nuestra naturaleza, todo aquello que nos rodea. Todos ustedes son unos niños muy inteligentes, por eso van a recibir caritas felices todos ustedes. Muchas caritas felices para todos y será hasta la